y veo que hay muchos que recurren a las clases grabadas. Ahí estamos. Bueno, chicos, respecto del TP, les explico un poco por qué recibí varios correos donde me mandan por ahí las bases de datos para que vea. El TP, si no me equivoco, vence mañana. Yo les cuento que por ahí, cuando se acercan los vencimientos, yo no doy abasto con las correcciones porque además los martes y los jueves los tengo cargados todo el día con clases, ¿sí? Entonces, por ahí iba contestando cositas puntuales a los que tenían dudas, pero por ahí a los que me van mandando, me van dando por ahí las bases, no las puedo ver. Aparte, por políticas que tenemos con la cátedra, como nosotros usamos los trabajos prácticos para evaluarlos a ustedes, no podemos hacer una precorrección del trabajo, ¿sí? Entonces, sí, por ahí podemos contestar dudas puntuales, pero, o por ahí dudas que son planteadas con tiempo, pero ya sobre el margen que vence, no tenemos mucho tiempo, ¿sí? No obstante, no es un tema que es la fecha de vencimiento y ya no hay más posibilidades de corregir. Yo lo que hago habitualmente, que ustedes en algunos trabajos prácticos lo pudieron aprovechar, esperen que voy admitiendo gente, ustedes lo que pudieron aprovechar en algunos trabajos prácticos era que, vamos a suponer que yo les doy un plazo de 15 días, si ustedes entregan el trabajo práctico el día 5, y yo por ahí estoy más tranquila de correcciones, por ahí los corrijo al día 7 u 8 y ustedes tienen una semana más para corregir. Entonces, bueno, esa es una ventaja que algunos pudieron aprovechar con algunos trabajos prácticos, pero no puntualmente con este, ¿sí? Entonces, a todos se les juntó el día anterior, y bueno, y no solo en la materia de ustedes es que se vence el trabajo práctico, sino también en otra, ¿sí? Así que bueno, imposible que conteste ahora nada antes de la entrega, ¿estamos? Pero hoy estábamos hablando un poco con Silvia respecto de los vencimientos, bueno, y tengo algunas anotaciones, a ver qué decirles. Después se las vamos a pasar en limpio para que las tengan. Bueno, es el jueves 15 de octubre, si todo anda bien, es el parcial de informática, ¿sí? Donde se incluyen todos los temas que estuvimos viendo en el segundo cuatrimestre. Y la primera semana de noviembre, que estoy viendo que cae, el jueves 5 de noviembre sería recuperatorio de parciales, ¿sí? Recuperatorios de trabajos prácticos van a ser a lo largo de todo el mes de octubre. Bueno, como habíamos hablado en la clase pasada, recuerden que nosotros nos vamos a regir por las viejas normas. Esperen que saco al perro. Vieron que en esta época tenemos que compartir todo, lo que hace el perro, lo que hacen mis hijos, bueno, todo eso no lo podemos evitar. Bueno, nos vamos a regir por las normas de siempre de cómo se regularizaba la materia. Hasta tanto nosotros desde el Departamento de Materias Básicas no nos digan otra cosa, nos vamos a regir porque los que quedaron libres en el primer cuatrimestre no pueden regularizar la materia en el segundo. Y nadie nos comentó que pudieran rendir libre, ¿sí? Acuérdense que eso lo tienen presente para que no se encuentren con el chasco cuando quieran rendir el final, ¿sí? A nosotros desde el Departamento de Materias Básicas, por un caso que se había planteado, nos habían dicho que haciéndose todas las, haciendo todos los intentos de regularizar la materia, si por algún motivo puntual el alumno queda debiendo alguna cosa, se podía rever el tema, de que el alumno pueda acceder al examen final igual. Pero no quiere decir que estamos autorizados, para tomar a cualquiera que decida abandonar la materia y rendir libre, ¿sí? Bueno, y respecto de esto que yo les estaba diciendo, esperen que la admito a Silvia, que ahí se conectó. Bueno, respecto de lo que yo les decía, es que a lo largo de octubre van a poder corregir trabajos prácticos, así que si no les va bien en esta entrega, van a poder corregir sobre ese mismo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, para que vayan agendando, nosotros se los vamos a pasar en limpio, pero para que ustedes tengan un cronograma más o menos mental, igual después para esto hay que pedir permisos y demás para que ustedes no tengan más de un parcial el mismo día, o más de 2 parciales creo que es.
Bueno, el jueves 15 del 10 y el 5 del 11 van a ser días de parcial, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna duda respecto del enunciado del TP y quiere comentarlo ahora, encantada. Los escucho. Hola, profe. No, Hola, no sé quién me saludó porque no me apareció. ¿Agustín? Yo, Agustín. Sí, Agustín, Yo ¿cómo quería te va? preguntarle la parte que dice de saber el número de camas disponibles. Sí, sí. ¿Cómo hay que hacer eso? Que no tiene que ser estadístico, se tiene que saber la cantidad que hay usadas y disponibles. Bueno, lo que uno de los chicos me planteaba y que no estaba mal era que podía, si se podía gestionar que todas las habitaciones fueran individuales. Eso se podía hacer. Entonces, en realidad, bueno, uno lo que tiene que tener yo no les pido que ustedes permitan, esperen que sigo admitiendo gente, esperen que vamos a revisar el enunciado. Vamos a volver a leer, así si ustedes tienen alguna duda, la plantean ahora. Esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí estamos, esperen que está abierto ahí el WhatsApp. Algunas de las preguntas que me hicieron me las acuerdo, otras no. Bueno, se pide elaborar el modelo entidad-relación, identificando claves, cardinalidades, etcétera, y generar la base de datos en Access que satisfaga las restricciones esbozadas debajo. Elaborar 3 consultas en las que intervengan por lo menos 3 tablas. Bueno, respecto de eso, algunos me preguntaron si en el modelo entidad-relación debían estar las tablas de ruptura. En el modelo entidad-relación, por definición, no van las tablas de ruptura, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que identificar son las entidades, las relaciones, bueno, de acuerdo a las relaciones que establezcamos, va a ser el grado de la relación, que era el número de entidades que intervienen, y las cardinalidades, ¿sí? Por eso podemos hablar de que hay cardinalidades infinito a infinito, ¿sí? Y también hay de 1 a infinito, infinito a 1, 1 a 1, ¿sí? Pero acá sí vamos a ver cardinalidades infinito a infinito. Otra de las preguntas que me hicieron es por qué en Access no les queda ninguna relación infinito a infinito. Bueno, justamente porque cuando nosotros pasamos a Access, ¿sí? El modelo ya está cuasi, digamos, normalizado, o debería estarlo. Por lo tanto, no hay relaciones infinito-infinito. O sea que si hicieron las cosas bien, no tiene que haber relaciones infinito-infinito. Eso estaría bien, ¿sí? Esas son preguntas que yo me voy acordando. La forma de entrega es individual o en grupos de 2 personas. Había un grupo en particular que se les autorizó de a 3, que recuerdo quiénes son las chicas, pero para decirles que bueno, que ese fue un tema hablado con ustedes y se las autorizó, así que no es que nos vamos a desdecir sobre las decisiones que vamos tomando, ¿sí? Lo que se arregla con algún grupo en particular por una circunstancia que nosotros evaluamos, bueno, eso se mantiene, ¿sí? Por ahí yo no me acordaba, cuando leí el mail, contaba como que eran 4 integrantes, y digo, de 4 integrantes no habíamos autorizado ninguno, pero era que yo no estaba contando, yo estaba contando como una distinta a la que me había mandado el mail. Bueno, planteo, un funcionario del Departamento de Sanidad pretende mejorar el funcionamiento del sistema sanitario local, informatizando algunos aspectos de su gestión, especialmente en lo que se refiere a la atención al paciente. Se propone diseñar una base de datos con la información más relevante. Leo rapidito, si no nos perdemos toda la clase acá. O en una primera aproximación, indica que la red sanitaria consta de varios hospitales, cada uno de los cuales integra uno o varios servicios. Integra, en realidad, como sinónimo de ofrece, ¿sí? Traumatología, medicina interna, urología, etcétera. No quiere decir que todos los hospitales ofrezcan los mismos servicios, ¿sí? En los que son atendidos los pacientes. Puesto que no todos los hospitales disponen de los mismos servicios, en la ficha de cada hospital figura la lista de servicios disponibles. La ficha, lo que refiere acá como ficha, sería más bien como una consulta, ¿sí? O sea, una ficha es como una tabla donde se presentan todos los datos, pero no quiere decir que todos los datos
salgan de la misma tabla, ¿sí? Bien. Ficha de cada hospital figura la lista de servicios disponibles y para cada uno de ellos el jefe de servicio y el número de camas que tiene. Si corresponde, pues no todos los servicios hospitalarios disponen de camas, ¿sí? Entonces, en realidad, respecto de tu pregunta, Agustín, vos cuando, suponete que ingresa un paciente al hospital y se atiende en el servicio de traumatología, probablemente este sea un servicio que disponga de camas, ¿sí? En caso de que se tengan que hacer una cirugía. Bueno, esto en algún lado vos tenés que poder tildar esa opción, o sea, decir que el paciente no es un paciente ambulatorio, sino que es un paciente que se queda internado. Por lo cual, cuando se tilda, digamos, cuando yo tildo la opción de que el paciente quede internado, a las camas disponibles de ese servicio le va a quedar una cama disponible menos, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan que hacer todo el sistema que a mí me permite elaborar esto. Yo estoy hablando de la base de datos que me permitiría elaborar esto, ¿sí? No quiere decir que ustedes tienen que hacer un sistema que a mí me permita dar de alta a los pacientes en el hospital y demás. Solamente estamos hablando de la base de datos. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Bueno, en la ficha de cada médico figuran sus datos personales, DNI, apellidos, nombre y fecha de nacimiento, el hospital al que está adscrito, es decir, hospital en el que trabaja, ¿sí? No quiere decir que todos estos datos yo los tenga que poner en la misma tabla, por ahí sí, por ahí no. Y la lista de servicios hospitalarios en los que trabaja. Puede desarrollar su actividad en varios servicios, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, un cirujano traumatológico que preste servicios tanto en cirugía general como en traumatología. Digamos, no es una condición excluyente que trabaje en un servicio y no pueda trabajar en otro. Del mismo o de diferentes hospitales. Sí, Macarena. Una consulta. Bueno, mi consulta, por ejemplo, que yo te había hecho era con respecto a eso. Nosotros tuvimos la duda de que, por ejemplo, yo creaba la tabla, ¿no? Y cuando yo cargaba los datos del doctor, Sí. y yo decía de que, por ejemplo, puede pertenecer a 2 hospitales y puede tener 2 servicios. Bueno, para que me aparezcan las dos cosas, o sea, yo la tengo que colocar en 2 filas diferentes, pero el ID cambiaría de la misma persona. ¿O qué agrego? ¿Otra No, porque en columna? realidad esto es una red de hospitales, o sea que vos vas a cargar al médico una sola vez, ¿sí? Claro. Y vos vas a tener los servicios de los hospitales, que en realidad también, como es una red y todos trabajan con la misma red, para vos el servicio, suponete, 123 es el de traumatología y lo va a hacer para todos los hospitales de esa red, ¿sí? Ah, claro, yo por ejemplo, un ejemplo, yo había puesto el código 1 que pertenece, qué sé yo, al doctor Pérez, que es traumatólogo, pertenece al hospital, ponele, qué sé yo, el San Felipe, y a Sí, su vez el mismo doctor eh, para otro hospital y que hace parte clínica. Pero claro, perfecto. me cambiaba, No está me mal cambiaba, eso, no está mal pero, eso. Lo pero que yo lo tenía que poner en la misma columna, tendré que ponerlos, porque si los pongo en otras filas, pasaría a ser doble, No sé, distintos códigos. en realidad ahí depende del planteo, cómo lo estés elaborando. Si vos lo planteás a través de la entidad, de hacer una relación entre la entidad médico y entre Sí, la entidad servicios, ¿sí? Un médico ofrece muchos servicios, un servicio puede ser ofrecido por varios médicos, ¿sí? Con lo cual claro, ahí te desprende cómo es la tabla de ruptura. Y además, claro, ojo, porque también intervienen los hospitales. Acá no es el médico y el servicio. No es que un médico trabaja en traumatología. Un médico trabaja en traumatología, ¿en qué hospital? claro, bueno, yo eso se lo puse, pero lo que a mí me generaba la duda es que, o sea, en la misma fila yo le tengo que agregar los 2 hospitales dentro de la misma, o sea, no sé cómo explicar. A No ver. va en nada del médico, el hospital. Hospital, la relación, digamos, con el médico va a ser parte de una relación y va a ser parte de una relación que va a tener tabla de ruptura. Eh, mm, A ver, puede ser, sí, vamos a ver. Yo soy, qué sé yo, médica clínica en el Hospital San Felipe y soy médica cirujana en el Hospital Zona Norte. sí. ¿Sí? Claro, yo eso lo entendía, pero lo que a mí me generaba la duda es que cómo se lo ponía. Bueno, ese es el quid de la cuestión. Ahí hay una relación ternaria que hay que romper. Ah,
Claro, Entonces sí. yo después, si rompo bien esa relación ternaria, después voy a poder decir, a ver, del hospital San Felipe, de todos los servicios, quiénes son los médicos que ofrecen servicio de ese servicio, ¿sí? Qué sé yo, voy a poder listar todos los traumatólogos del hospital San Felipe. Y voy a poder Claro, listar, por ejemplo, todos los cirujanos del Hospital Zona Norte. Ambos pertenecen a la misma red de hospitales, ¿sí? Pero no todos no los médicos ofrecen, digamos, los mismo mismos servicio. servicios. O sí, pueden hacerlo o no. Pero es una Claro, relación de tres. Yo no puedo claro, ofrecer un servicio, no hay ningún médico que pueda ofrecer ningún servicio si no es a través de un hospital. claro. Yo la relación, por ejemplo, yo había creado la tabla médico, la de servicio y la de hospitales. Y entonces rompí la de hospitales con la de servicio y creé una tabla de ruptura y después entre hospitales y Pero no podés médicos. dejar afuera a los médicos. La tenés que romper entre los tres. Ah, claro, ahí está mi error. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Perfecto, porque gracias. si no vos no, o sea, si no, se puede hacer, pero es más complicado para que lo hagan ustedes. Convertir una relación ternaria en varias binarias, tenés que tomar la clave de una relación y ponerla en la otra relación. Más vale rompan una relación de tres, poniendo las claves de cada una de las tablas y se simplifica todo. Ah, Incluso bueno, si ustedes gracias. quieran listar después, por Sí. ejemplo, quienes ofrecen determinado servicio en un hospital y los que ofrecen y los servicios que se ofrecen en otro hospital, lo pueden listar y van a ver que prueben haciendo esos cambios, digamos, que un médico trabaje de una cosa en un hospital y de otra cosa en otro hospital. Ah, bueno, gracias. De nada. Ana, una consulta. Yo también Sí, me encontré con Facundo. un problema, no con una relación ternaria, sino que tengo una relación de 4. O sea, Perfecto. porque eso está bien. Sí, 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 puede Puede haber. existir. Sí, en realidad las Bien. relaciones de 3 o de 4 es cuando no se puede dejar a alguien afuera. ¿Sí? O sea, vos acá al médico no lo podés dejar que él brinde un servicio si no lo hace dentro de un hospital. No es una relación que puede existir de a dos solos, ¿sí? El médico brinda el servicio en un hospital, tiene que darse en ese marco. Sí, y a un paciente determinado, por eso son 4. Va, me queda de 4. O sea, el Puede ser, paciente, el puede doctor, el ser, claro, hospital y la especialidad. puede ser perfectamente. Sí, sí, sí. Y otra cosa que me encontré con el problema de cuando voy a cargar información para probar las consultas, me genera dudas de qué cargar, en qué tabla, porque hay tablas que toman información de otras tablas. Eso Y habría que ver ya cómo está hecho el planteo. Lo que se pide, en realidad, para que ustedes lo puedan probar, es que por lo menos pongan 6 registros en cada tabla. ¿Sí? O sea, que no es necesario que hagan 6 hospitales y para los 6 hospitales, cada hospital tenga 6 médicos y a su vez cada hospital tenga 6 pacientes. No es necesario eso, pero sí es importante. Esperen que algo me está sonando. Un celular de mi hijo, me parece. Bueno. Así que, pero por lo menos háganse 2 hospitales, donde en los 2 hospitales en cada uno trabajen 6 médicos, pueden compartirse o no, ¿sí? Y después, bueno, y háganse, qué sé yo, 5 pacientes en cada uno. No interesa que prueben con tantos hospitales, pero sí por lo menos que tengan 5 médicos en cada uno, 5 pacientes en cada uno, ¿sí? está Profe, bien. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Brenda, me acordé después, porque vos me mandaste un mensaje por el aula virtual. No te Sí, miento no, que me acordé. Mándenme al mail, porque el mail saben que me permite contestar al toque. El aula virtual, si yo me distraigo un ratito, me tengo que volver a loguear y no puedo adjuntar cosas y por ahí no puedo hacer un print screen. Todo lo que me manden para que sea más rápido, al mail o por Teams. Si quieren chatear, bueno, lo pueden hacer por Teams también. sí, no pasa nada, profe, igual. Bueno, Son dos las preguntas. sí. Las tablas de ruptura, una vez que las tengo en Access, esas no las puedo relacionar con otra tabla. Sí, como que no. Ah, sí, o sea, si tengo una Sí. relación así A ternaria, ver, por esa ejemplo, relación... vamos a ver si acá yo les subí uno de ejemplo. Es el de paquetes y camiones. Bueno, este hay que leer el enunciado para saber de qué se trata y el de ríos y demás también. Pero acá, por ejemplo, fíjate, esta es una relación, una tabla de ruptura que rompe una relación cuaternaria. Ana, ¿podríamos ver la información que está cargada en cada una de esas tablas? ¿O si hay cargado algo?
Estas, no, me parece que la debo haber dejado vacía. Sí. Ahí, por ejemplo, el año viene de otra tabla, ¿no? La que pone un 0. Acá no hay Provincia, por nada. ejemplo. Provincia como un 0. Eso viene de otra tabla. Esta no me acuerdo de cómo viene. Sí, probablemente. No, no creo que haya una relación a través de año. No. No, me lo marca así de ser porque es un entero lo que va acá. Es un número. Ah, bien. Y yo si quiero puedo cargar información ahí. Sí, Pongo cualquier año. sí. Ah, Sí, bien. tiene que ser un entero. Si vos querés poner otra cosa, te va a dar error. ¿Ves? El valor que he especificado no coincide con el tipo de datos número de esta columna. Bien. Y si yo quiero cargar una provincia, había un lugar donde decía Y en provincia. general, siempre conviene cargar primero y hacer las relaciones después. Porque si no, en algunos casos te puede decir, espera, decía, sí, lo guardé, porque si no te puede decir que, por ejemplo, vos estás cargando acá un camionero, fíjate que acá, bueno, acá justo no hice una relación, bueno, acá debería estar relacionado también acá con las ciudades, por ejemplo. Porque el camionero, digamos, es oriundo de una ciudad, ¿sí? Entonces por ahí vos estás queriendo cargar al camionero y no existe ninguna ciudad cargada, entonces por ahí te pide que cargues primero ciudad y después que cargues al camionero. Ah, bueno, con ese problema me encontré. O sea, me daba error cuando yo quería cargar información en una de Saca las las tablas. relaciones, Sí, a mí también me pasó. saquen las relaciones y las vuelven a poner después. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Profe, ¿y relaciones 1 a 1 pueden quedar? Generalmente no, pero sí podría quedar. Porque me pasa con el tema de los Cuando ustedes las pasan en acrónimos. Access al exigir integridad referencial las va a convertir en uno infinito. Ah, y si se me hace es porque posiblemente esa tabla no iría. No, no quiere decir que esté mal. Normalmente es cuando vos, por ejemplo, a ver, en uno de acá que pueda existir ese ejemplo. No, suponete, sí, ¿sabés cuál sería un ejemplo? Suponete que vos tengas en la tabla pacientes del hospital una que diga un médico de cabecera, ¿sí? El médico de cabecera es uno, siempre, ¿sí? Y vos en realidad no podés cargar todos los datos del médico en la tabla de pacientes. Entonces en realidad haces una relación, no, pero sería uno infinito del otro lado. Sería uno infinito. Profe, yo con esa tenía una pregunta también, de si me quedaba 1 a 1 con el historial, por ejemplo. Si las relaciones, sí, puede quedar, sí, pero si las de 1 a 1 se les convierten en uno infinito, no es un detalle importante. ¿Sí? Ustedes, bueno. es como les decía yo, nosotros con Access no tenemos el poder de manejar todo. Hay cosas que nosotros las haríamos después a través de la programación. O sea, ¿qué les quiero decir? Que por ahí cuando uno va cargando una tabla, a través de, digamos, de la programación, uno puede verificar que el dato de un paciente no esté en otra tabla, por ejemplo. Entonces ahí permite establecer, digamos, la relación o cargar algún dato o no. Entonces, eso, digamos, no hace la diferencia. Si una relación de 1 a 1 les aparece como 1 a n, no importa. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos. Yo, profe. Sí. Eso de los acrónimos, ¿cómo es? O sea, yo tengo que hacer una tabla aparte porque no todas tienen acrónimos. Porque yo había visto en una clase que habíamos hecho algo igual. Eran los sobrenombres, los fútbol. acrónimos. Sí, los sobrenombres. Entonces, a ver, diferencias de servicios se ha decidido utilizar, para simplificar la identificación de los diferentes servicios, se ha decidido utilizar acrónimos de los nombres. No, sería como acrónimos de los servicios. En realidad podría ser un dato de la tabla servicios. Para los servicios, un acrónimo. ¿Sí? O sea que podría ser un campo más de la tabla de servicios. Ah, bueno, ¿Sí? perfecto. Eso no es un dato relevante. Ana, Una cosa más, Ana. Sí. ¿Vamos a tener oportunidad de acomodar algunas cosas del DP si están mal? Sí, un montón de tiempo. La idea de esto es que lo hagan lo mejor posible, porque es uno de los temas que entra siempre en los finales, digamos. ¿No? Hay posibilidad
de que les toque auditoría o que les toque sistemas de información o que les toque SQL, pero normalización de base de datos les va a entrar seguro. Entonces, en realidad, esta es una oportunidad donde por ahí la nota que les voy a poner es simbólica, digamos, o sea, una nota que les diga cómo está el trabajo práctico, si está aprobado, si está promovido o si está desaprobado, pero es una nota que ustedes después pueden corregir a partir del 1 de octubre, si llego con las correcciones, ya les voy a abrir para que vuelvan a corregir sobre este mismo TP. No es que les voy a dar otro, ¿sí? Ah, bien, bien, buenísimo. Así que no van a tener un montón de tiempo. Ana, Sí. otra consulta. Sí. Que ahí sí nos generó duda. Cuando hablas vos ahí que te dice que, que dice todos los ciudadanos tienen asociado un documento, una historia clínica, ¿no? Sí. Y después decís de que tienen registrado también las visitas. Bueno, yo había hecho, por ejemplo, las tablas, una que está de las historias clínicas al paciente y otra de las visitas. Que esa, bueno, yo las relacionaba. Sí, pero, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, planteaba que un paciente va a tener una sola planilla, o sea, de visitas médicas, de las cuales puede tener muchas visitas, pero va a estar basada en una sola planilla. Sí. Entonces, no sé cómo lo tenía que tomar. Y digamos, si te tiro una ayuda, es que visitas va a ser una tabla de ruptura. Sí, bueno, yo también la hice, le hice una tabla de ruptura, sí, porque si no me quedaba de porque una a en la uno. visita está el paciente, quién lo atiende, en qué hospital. Claro, sí, pero lo que yo hacía referencia es que si tiene, o sea, por cada ficha que yo ponga va a haber una persona, o sea, en esa misma tabla, la tabla de visita, va a haber los datos de una sola persona registrando todas sus visitas, o van a ver las visitas de todos los pacientes por más que haya ido a diferentes. Esa era la pregunta. Sí, se me confunde un poco cómo lo planteás. Yo voy a tener, por ejemplo, el paciente 1 con sus 25 visitas que hizo en los distintos hospitales, ¿sí? Esas visitas, digamos, van a ser parte de una relación de pacientes con otras entidades, con otras tablas, ¿sí? Claro. Bueno, por eso, ahí si yo lo planteo así, por ejemplo, me daba de 1 a infinito. Por ahí vas a tener una clave compuesta, ahí, puede ser o no. Hoy vamos a ver sobre claves compuestas. Claro, a mí me generó la duda esa, que si todas esas visitas... Porque, a ver, suponete que vos tengas... espera que vamos a poner en Excel. Vos imaginate que tenés algo así. Espera que... Ahí está. Que tenés en la tabla pacientes. Bueno, tenemos acá el DNI o el nombre que hayan, lo que hayan puesto, el apellido, el nombre. Algunos, por ejemplo, además le agregaron acá un dato autonumérico, no hay problema, lo pueden poner. Si quieren, qué sé yo, un legajo que sea autonumérico, no hay problema. Bueno, la fecha de nacimiento. Después vas a tener, qué sé yo, bueno, no les quiero poner cómo queda, pero después vamos a tener una tabla de visitas donde probablemente tengamos un ID de visita y un legajo de paciente. Entonces vamos a suponer que yo tengo acá en el legajo 123 a Frank Macarena. Y después acá tenga para el legajo 123 la visita 1, la visita 2, la visita 3, el legajo 123. Después vamos a suponer que yo soy el legajo 500 y tengo mi visita 1, mi visita 2, mi visita 3, todas del legajo 500. Ah, claro, ahora sí. Claro, lo que a mí me entraba la duda es que, por ejemplo, el ID de las visitas, entonces se repetiría. Sí, se puede repetir. Profe. Con lo cual, ojo, porque si ustedes le ponen que esto es clave, ¿sí? Entonces, esto no debería repetirse. Claro. Ahora, si ustedes ponen una clave conjunta, es otra historia. Claro, ahora sí, Ana. Sí, esa era mi duda, ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, ¿quién me hablaba? Que no vi. No, yo te iba a hacer esa pregunta, si ahí había que usar clave compuesta. Sí, hoy vamos a ver
vamos a ver, tengo un proyecto de que veamos un poco las tablas, cómo quedarían, y cuándo serían clave y cuándo no serían clave. Las claves compuestas o no claves compuestas. Ahora vamos a ver por qué. En este Profe, yo caso, tengo una ¿Te puedo hacer consulta. otra? en este Bueno, caso dale. sí sería una clave compuesta. Primero, como esta se repite, nos damos cuenta de que esta sola no es clave. Esta se repite, esta sola tampoco puede ser clave. Esto, ¿se puede repetir esta combinación? ¿El legajo 123 puede hacer más de una vez la visita 1? No. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Hay ocasiones donde sí. Hay ocasiones donde sí se puede repetir una combinación, entonces uno se da cuenta de que no puede ser. A ver, en el ejemplo que yo les digo. Uy, no sé qué se filtró. Vamos a suponer que tengo acá el ID de alumno y tengo el ID de materia. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es una tabla de exámenes finales. ¿Sí? Yo puedo decir que el alumno 123 rindió la materia 560. Si yo lo establezco como clave, lo dejo rendirla una sola vez. Por lo tanto, si salió mal, se embroma, no la puede rendir nunca más. Entonces, si yo lo pongo como clave ahí, estoy procediendo mal. ¿Se entiende? Porque Access no me va a dejar que ese alumno rinda la materia otra vez si le fue mal. En cambio, yo puedo decir, incluso, vamos a suponer, el alumno 123 rindió la materia 560 y se sacó un 3. Después volvió a rendir la materia 123, el alumno 123, la materia 560, y volvió a sacar un 3. Por ahí lo que podría hacer, si quiero bloquear, digamos, que quiero agregar una clave que sea compuesta, por ahí le puedo agregar un dato más que sea la fecha. Entonces rindió la materia el 3 de febrero del 2020, entonces esta combinación triple no se puede repetir. ¿Sí? Entonces yo en eso de visita y legajo tengo que buscar algo que ahí no se pueda repetir. Bueno, la visita y el legajo no se puede repetir. El legajo 123 no puede hacer más de una vez la visita 1. Ah. Está bien, Ana, pero si yo uso el ID de visita como autonumérico, ya está. Exactamente, no, sí, eso lo podés hacer. Sí. Lo que pasa es que planteaban, cuando Macarena lo planteó, a mí me dio otra sensación de lo que ella quería, digamos, era como para saber la cantidad de visitas de una persona o empezar de cero cada vez para contar las visitas de un paciente. Entonces, decir, tener numeradas, qué sé yo, las 25 consultas que hizo el paciente del 1 al 25. Después, para otro paciente, otra vez del 1 al 25, del 1 al 10. Si queremos que tenga ese tipo de numeración, entonces no lo puedo poner como autonumérico, porque siempre va a ir uno más arriba. Está bien, me entendí. O sea, de acuerdo al planteo, por eso yo a veces les digo, cuando ustedes me hacen preguntas por ahí en el aire, yo digo, depende del planteo. Profe, yo te hago una pregunta, Sí. porque yo por ahí con lo que discutí con mis compañeras, es que si yo quiero relacionar, por ejemplo, ficha médica con pacientes, sí o sí en ficha médica tengo que tener tipo una columna que diga paciente. Y si no, ¿cómo haces? ¿Cómo relacionas pacientes y fichas médicas? ¿Qué tiene fichas médicas? Hay que ver qué tiene fichas médicas. Por ahí vos hacés una tabla de pacientes, por ahí hacés una tabla de historias clínicas y por ahí relacionas las visitas con la historia clínica. No necesitas poner también al paciente en la visita. O por ahí pones el número de historia clínica dentro de la tabla pacientes. Depende de cómo esté planteado. Pero seguro... Claro, pero entonces sí voy a tener para ir relacionando, sí voy a tener que ir repitiendo. Tipo las tablas en las otras, en los atributos de otras fichas. Claro. Sí, está bien entonces. Sí, depende de cómo esté el planteo. Cuando se los corrija vemos quién ganó la partida. Si vos o tus compañeras. No, claro, porque yo le decía que eso se hacía mediante la relación ya estaba. Bien, bueno, vamos a verlo. Me va a llevar un tiempito corregirlo, pero
Pero bueno, voy a tratar de ponerles todas las observaciones que pueda para que ustedes vean en qué se equivocaron. Bueno, dale, gracias. También yo miro los Profe. textos, por ahí si ustedes se equivocan en pavadas, pero para mí lo importante está bien. Yo a veces cuando veo que el planteo general es bueno, digamos, no voy a los errores más triviales, ¿sí? O sea, bueno, eso lo van a ver, o sea, de acuerdo al tema que yo corrija, depende también cómo lo corrijo, ¿sí? Por ahí en algoritmos les detallo toda la chorrera de los errores. Y por ahí acá digo, bueno, acá incluyeron este dato que no iba, le pusieron clave compuesta y no era, pero puedo hacer la vista gorda. Depende de cómo lo vea. No Profe, sé. una pregunta. Sí, Josefina. Yo tengo que hacer una tabla aparte de directores, porque yo no sé si todos los médicos o sea, tipo, todos los médicos no trabajan, no todos los médicos que trabajan en el hospital son directores. Ojo si hacemos tabla de directores, porque voy a tener información duplicada, porque a un médico lo voy a tener como médico y lo voy a tener también como director. Si cambia de dirección, ¿dónde lo actualizo? Ah, claro, no. No, directores Bueno. no es una tabla, eso sí, no es una tabla. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda en la parte que dice ahí, era justamente con esto, cuando dice que también se indica si el médico ocupa la dirección del hospital al que está adscrito. Uh-huh. ¿Eso sería nada más poner sí o no en la tabla médico, por ejemplo? No, porque suponete, vamos a suponer que esta es la tabla de médicos. Vos tenés acá, qué sé yo, el ID del médico. Vas a tener acá, suponete, bueno, el nombre, el apellido, la especialidad, ojo, porque hay médicos que pueden tener más de una especialidad, no es raro. Hay muchos que tienen más de una. Y fíjate que yo acá le pongo un campo, que le puedo poner un campo que sea, bueno, no tiene que tener espacios, o no deberían, a pesar de que Access los deje. Vamos a suponer que hay un campo que es director y yo acá lo completo como sí. Si yo pusiera este campo, le tengo que decir el hospital del que es director. ¿Sí? Y suponete que yo quiero guardar, además, que fue director del San Felipe, fue director, vamos a suponer, mirá todos los datos que llevaría si yo lo quisiera poner acá. Yo diría que fue, vamos a suponer, vamos acá a poner los datos. 12.600, Ana Muti, especialidad clínica, es director, sí, del San Felipe desde el 2 del 18 hasta el 1 del 3 del 19, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero guardar este dato y decir que a partir del 1 de abril del 19 es hasta la actualidad, o sea que lo dejamos vacío, soy directora del Zona Norte? ¿Sí? No corresponde. No corresponde. Claro. ¿Sí? Y por otro lado... Tiene que estar en la relación, digamos, entre médico y hospital. Sí, acuérdense que cuando se repite, se aísla. ¿Sí? Y además, vamos a suponer que tengo cargado 2.000 médicos o más. No sé cuántos médicos habrá acá en la ciudad o si es un hospital como, qué sé yo, el Clemente Álvarez de Rosario, donde trabajan médicos de toda la zona, o se quiere guardar también médicos antiguos que hasta que ya murieron y demás. No sé cómo se maneja eso. Vamos a suponer que yo tengo que guardar por 100.000 registros, por decir una barrabasada, ¿sí? Tengo que guardar el campo es director. Es un campo que ocupa mucho lugar, ¿sí? Digamos, porque lo repito un montón de veces y sin sentido. En realidad, de los 100.000 registros que quiero guardar, capaz que 4.000 corresponden a directores. Entonces yo estoy guardando 96.000 datos de más.
cuando se trata de bases de datos grandes, es importante que esto no pase, guardar el lugar. Entonces lo voy a escribir donde lo tenga que escribir y lo voy a escribir solo una vez. Ah, está bien, está bien. O sea, dentro del atributo, por ejemplo, director Claro, de por tal ahí hospital. este atributo va a ser, por ahí campo, va a ser un atributo de una relación, no de una tabla. Ah, ¿Mm? ok. Listo. Ahí estamos. Bueno, ¿quién tiene alguna otra duda? Yo a medida que voy leyendo me voy acordando de lo que me iban preguntando. A ver. Bueno, de esto me parece que ya no me preguntaron más nada, las visitas realizadas. No hay ninguna otra aclaración que quiera hacer. ¿Sí? Ana, perdón, te hago una preguntita. Sí. ¿El trabajo práctico es entregar el access de esto? El modelo entidad-relación y el access. Bueno, a ver, si ellos están haciendo un modelo de entidad de relación como corresponde, todas las preguntas que hicieron son preguntas de diseño. Claro. Está mal hecho el diseño. Entonces, si estudian bien el diseño y estudian bien cómo lo normalizan, todas las preguntas que ustedes hicieron, todas se les van a resolver. No es un problema de claves ni nada. Claro, no o sea, está hecho el diseño. Y el correr a Access para hacer las cosas les da todos esos problemas. Claro, Porque cuando quieren que hacer el la diagrama semana de tierra, pasada, y eso lo habíamos visto, que las reglas de normalización se aplican una vez que pasamos del modelo entidad-relación al mapa canónico. Pero, hacía la aclaración, si el modelo entidad-relación estuvo bien hecho, no les va a hacer falta normalizar. nada. Son dos formas de llegar a lo mismo, porque si uno agarra las tablas y las normaliza, o uno agarra bien, depende de lo que uno tiene, a veces uno tiene las consignas bien planteadas y se hace un diagrama de relación bien, y hay veces que uno no tiene eso, que tiene un montón de datos dando vuelta a una planilla Excel, y lo que termina haciendo es normalizando, porque es más fácil que hacer un diagrama de relación. Pero si ustedes lo hacen bien el diagrama, cuando uno va a Access, le va a dar derecho, todo eso que ustedes plantearon. Igual que los problemas de que si las relaciones son ternarias, son que la clave donde la pongo, todo eso con un diagrama bien hecho se tiene que solucionar. Yo agarro el papel siempre para corregir, agarro primero el papel y después el Access. Si no, no le va a dar nunca, van a hacer un desastre. Por eso para mí, todo lo que yo estaba escuchando es nada más que problema de agarrar un papel y normalizar, hacer un diagrama de relación bien. El resto se soluciona. Bueno, entonces vamos a ir. Sí, no sé si hacer la aclaración que quieras. No, ya está, eso quería decir nada más, que los diagramas son lo más importante para nosotros. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver en lo que algunas cosas habíamos llegado a mostrar la semana pasada. A ver, vamos a ver si podemos más o menos así verlo. Fíjense que nosotros, planteamos cada una de estas tablas como tablas planteadas así en Access y ver qué tendríamos que hacer para mejorar este esquema, ¿sí? Porque a veces, ¿para qué nos sirve conocer las formas normales, digamos? No sirve, porque por ahí se nos presenta, como les decía yo en el trabajo, que se venga trabajando con una base de datos que es una base de datos que no funciona bien, ¿sí? Entonces no podemos decir, bueno, ahora partamos del modelo entidad-relación, porque no tenemos la lista de los requerimientos nosotros, pues nosotros probablemente, bueno, como decíamos, no lo desarrollamos, ¿sí? Entonces nosotros a una base de datos que viene planteada de una determinada manera, lo que podemos hacer es aplicarle las formas normales para ver cómo optimizamos un diseño que ya es existente, ¿sí? Y que ya viene funcionando, mal o bien viene funcionando. Entonces, por ejemplo, este ejemplo lo habíamos visto creo que la semana pasada, donde teníamos ID orden, fecha y de cliente, nombre del cliente, estado. Bueno, entonces decíamos, vamos a suponer que tenemos esto como un diseño que viene funcionando y es un diseño que está mal planteado de por sí. No estamos hablando de que esto sea una consulta, porque en una consulta se me pueden repetir datos a lo loco. Pero vamos a suponer que yo vengo trabajando con una tabla así y esto es lo que trae las anomalías de inserción, anomalías de eliminación.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, se supone que la orden 2301 del 23 del 2 del 2011 del cliente 101 del nombre del cliente Martín, ¿qué hace? Que vive en el estado de Caracas. Si yo lo tengo a los datos del cliente cargados dentro de la orden, ¿qué pasa? El dato del nombre del cliente se me repite todas las veces que el cliente haya comprado algo. Entonces, si quiere cambiar del estado Caracas, irse a vivir a Nueva York, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar todas las veces donde aparece este ID del cliente, cambiar el estado del cliente. En cambio, si yo hago un sistema que esté bien normalizado, voy a tener que corregir los datos. Si el cliente se cambia de ubicación, lo tengo que corregir una sola vez. Entonces, planteada una tabla así, yo tengo que ver cómo normalizarla. Entonces, creo que este ejemplo lo habíamos visto. ¿En qué convertíamos esta tabla? ID, orden, fecha, ID cliente, nombre cliente, estado. Lo convertíamos en una tabla donde tenemos ID de orden, ID de cliente y fecha, ¿sí? Y otra tabla donde tenemos el ID del cliente, nombre del cliente y el estado. Si quiero seguir profundizando, podría ser otra tabla donde tenga ID del estado, descripción. Yo lo que voy pintando acá de amarillo son todos los datos que son clave. ¿Se entiende entonces? De esta primera tabla no normalizada llegaríamos a estas 3 tablas, donde ID cliente en este caso es una, que esto lo voy a hacer más chiquito también para que no se me cierre. Ahí estamos. Vamos a agrandar esto un poco. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, ahí estamos, que acá ID cliente es, esperen que no tengo acá, al hacerlo más chiquitito, quiero pintarlo de otro color y no me aparece para pintar. Vamos a suponer, a ver ahí, lo maximizo y después. Ahí está, vamos a suponer que yo pinto acá con este color las claves foráneas, ¿sí? Entonces, a través de ID cliente, yo establezco la relación con este ID cliente y a través de estado establezco la relación con este ID de estado, ¿sí? Eso es lo que pedía el ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio, para esto que es fundamental, que me lo marqué acá, en realidad esto no era para subírselos a ustedes, pero después si les interesa se los subo, es fundamental analizar las dependencias funcionales. ¿Qué eran las dependencias funcionales? Era toda vez que se da un dato, que se dé otro. O sea, mi nombre y apellido funcionalmente dependiente de mi documento, ¿sí? O sea, a través de mi documento yo puedo deducir mi nombre y apellido y no al revés, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga un ID de estado, siempre me voy a referir al mismo estado. Estado es funcionalmente dependiente de ID de estado, ¿sí? ID cliente, nombre de cliente es funcionalmente dependiente de ID cliente. Es la relación que existe entre los atributos no clave o no primos con la clave, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo con el correr de los ejemplos. Si ustedes tienen alguna duda, me paran y lo volvemos a explicar, porque hay muchas de las dudas que ustedes me estuvieron planteando por privado, ¿sí? Ejercicio 2. Yo tengo un estudiante, un tutor, una habitación, una clase 1, clase 2 y clase 3, ¿sí? Entonces, yo tengo que descubrir, por ahí en tablas tan chiquitas no puedo descubrir tan rápidamente las dependencias funcionales y tengo que utilizar, digamos, el sentido común. Entonces, yo puedo de eso elaborar una tabla que diga estudiante, en qué habitación duerme y qué tutor tiene, suponiendo que cada estudiante le corresponde un solo tutor, ¿sí? Acá vemos, sí, que no hay dependencia funcional, digamos, entre, yo tengo un estudiante y a partir del estudiante no puedo deducir qué clase le corresponde. No hay una dependencia funcional entre clase y estudiante, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Yo a través del estudiante 1606, ¿puedo saber cuál es la clase que cursa? No, porque bien puede ser la 111.01, la 111.02 o la 111.03, ¿sí? El número de estudiante 1606 no me permite deducir qué clase cursa. ¿Estamos? Entonces ahí no hay una dependencia funcional. Entonces, ¿qué hago? Separo, en otra tabla
separo las clases, donde yo voy a tener un ID de clase y una descripción. Fíjense que les pinto de amarillo los que son clave, y hay una relación donde yo tengo estudiante y clase, ¿sí? Como clave primaria compuesta, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, yo después ahí puedo establecer, de acuerdo al enunciado, a los requerimientos, que la combinación de estudiante y clase se repita o no, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, una relación entre un estudiante y una clase de pilates, y por ahí puede ser que haga pilates desde hace 5 años, entonces esto no sea una clave compuesta. Si no es una clave compuesta, simplemente, que acá saco esta combinación. Lo dejo de pintar de amarillo. Hay tablas Ana, que... Sí. ¿eso no sería una tabla de ruptura? Esto es una tabla de ruptura. Ah, bien. Y tutor, digamos, ¿cuánto tenemos que desmenuzar? Porque también tutor podríamos poner ID tutor. Sí, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, hacerlo bien completo. Si no, no importa, o sea, pueden por lo menos hacer lo más imprescindible. Pero sí, podemos desmenuzar mucho. Ahí tendríamos ID tutor. Y ahí vamos. Lo pintamos de amarillo. Y acá voy a dejar un espacio. No, al revés. Miren, porque yo de esto después, si quieren lo subo, entonces lo voy a dejar prolijo desde ahora. Bueno, entonces acá, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, habíamos dicho que... esto lo vamos a dejar así. Obsesiva me tiene que quedar todos con las mismas rayitas. Bueno, acá sería esto clave foránea. ¿Qué más sería clave foránea? En realidad estos dos serían clave foránea y no los hago clave principal y nada más, ¿sí? Esto va a relacionarse con esto, esto con esto y esto con esto, ¿sí? Entonces, de una tabla así me quedaron 4 tablas, ¿sí? Después sí, podría ir por habitación y poner habitación en, qué sé yo, en qué ala está, las comodidades de la habitación, cuántas camas tiene, pero bueno, ya sería hilar demasiado finito que no va a hacer falta, ¿sí? Después, era un poco complicado en cuanto a que había que encontrar las dependencias funcionales que por ahí no eran tan fáciles. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Fíjense que en realidad acá tenemos un código de alumno, tenemos un nombre, el nombre depende de ese código, la especialidad depende de ese código, para el ejemplo planteado, porque en realidad podría ser que en la facultad haya alumnos que cursen más de una especialidad, son pocos, pero los hay, ¿sí? Bueno, entonces, en realidad acá habría que, por el ejemplo, acá, digamos, podría deducirse que la especialidad depende funcionalmente del código de alumno. Ahora, si el alumno le permitimos hacer más de una especialidad, lo podría aislar de tabla, ¿sí? Eso, si lo resolvieran de una manera o de otra, estaría bien de ambas, porque de acuerdo a este planteo podría deducirse que un alumno puede hacer una sola especialidad. Ahora vemos que para un código de alumno tenemos 3 códigos de curso, o sea, código de curso no depende funcionalmente del alumno. Cuando no depende funcionalmente lo tengo que sacar, ¿sí? Entonces fíjense que así yo elaboré código de alumno, código de curso, denominación y demás. Yo acá no marqué todas las claves foráneas. En este caso, fíjense que yo permití que se haga una tabla de especialidad. Ahora lo vamos a seguir analizando. Pero yo, digamos, ¿a dónde apunté con este ejercicio? Bueno, en realidad son todos sacados de Google, ¿no? No los hice yo, para ponerles más cantidad. Entonces yo veo que más 123 siempre refiere a matemática 2. Quiere decir que este es un atributo que es clave, ¿sí? Porque depende, la denominación depende del código de curso. Es funcionalmente dependiente, lo tengo que aislar en otra tabla. ¿A un mismo código de curso le corresponde siempre el mismo nombre de docente? Sí, esto quiere decir encontrar las dependencias funcionales. Yo me fijé, más 123 tiene a Carlos Arambulo. Acá, otra vez más 123, tiene a Carlos Arambulo. Después me fijé lo mismo, a ver si hay algún otro que se repita.
no hay ningún otro que se repita. ¿Sí? Pero para el ejemplo que tenemos, vemos que el nombre del docente depende funcionalmente del código de curso, por lo tanto van a estar en la misma tabla. ¿Sí? Oficina, no sabemos si depende funcionalmente del nombre del docente o depende funcionalmente del código de curso. ¿Por qué? Porque en realidad toda vez que se da el código de curso se da la misma oficina y toda vez que se da el nombre del docente también se da la oficina. Así que lo podríamos poner en cualquiera de las dos tablas, porque no está claro. ¿Sí? Profe, Sí. pero ahí, ¿cuál sería clave entonces? ¿Solo código de curso? No, código de curso sí sería la clave, pero yo puedo establecer, usando el criterio común, el nombre del docente también. O sea, hacer una tabla con los campos del docente, si quisiera, ¿sí? Pero sí, el código del curso va a ser la clave y denominación va a depender funcionalmente del código de curso. Y puedo hacer que oficina dependa funcionalmente del código de curso, pues en realidad, con el ejemplo que vemos, yo no sé si depende oficina del docente o del curso. ¿Sí? O sea, yo podría decir, la materia más 123 es una materia de segundo año de industrial. ¿Sí? Entonces, la oficina, ¿de quién va a depender? Del curso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, para esta materia, la doy siempre, ustedes están siempre, segundo año, están siempre en el mismo salón. Entonces, esa materia tiene siempre esa oficina. En cambio, yo, por ejemplo, que soy docente de Informática 2 de Ingeniería Industrial, también soy docente de Fundamentos de Informática de primer año de Eléctrica. O sea, que la oficina no depende funcionalmente de mí. ¿Por qué? Porque yo doy a ustedes en una oficina o en un salón, por ponerle nombre, y a Fundamentos de Informática le doy en otro salón. Entonces, ¿de quién voy a hacer la dependencia funcional? De oficina respecto del curso. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver cómo lo plasmé acá. Vamos a ver. Entonces yo tengo el código de alumno, nombre de alumno e ID de especialidad. Con lo cual lo estoy dejando hacer una sola especialidad. ¿Por qué lo estoy dejando hacer una sola? Pues el código de alumno no se me puede repetir. Con lo cual, si tengo más de una especialidad, lo tengo que sacar a otro lado, porque no va a depender funcionalmente del código de alumno. Después tengo código de curso, denominación del curso e ID del docente. ¿Sí? Después tengo el ID del docente, nombre del docente, y la oficina no la vamos a poner acá. La oficina la vamos a poner en el curso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos imaginamos esto? El código del curso, vamos a suponer la nomenclatura de Informática 2 de Ingeniería Industrial, ¿sí? Acá tendríamos Informática 2, acá tendríamos el ID del docente, vamos a suponer que pueda ser un solo docente, que pueda ser Silvia, por ejemplo, y la oficina va a ser el Salón de Ingeniería Industrial, de segundo año de Ingeniería Industrial. ¿Sí? Después tenemos el ID del docente, del que depende el nombre del docente, después tenemos el código de alumno, el ID del docente y la sección, porque en realidad sección no se sabe de quién depende acá. Por eso esto lo dejamos como en suspenso, la vamos a poner en otro color, porque no sabemos de quién depende, sabemos de quiénes no depende, pero no sabemos de quién depende. ¿Sí? O sea, en este ejemplo, fíjense que no entendemos, digamos, cuál es la variación que se hace y que haga que cambie la sección. Podría ser la sección del edificio, entonces la oficina depende de la sección. Sí, pero fíjense que acá la materia más 123 tiene dos secciones distintas. Tampoco depende de la especialidad, porque fíjense que no es que a industrial le corresponde siempre la misma sección. ¿Sí? Ah, bien, bien. O sea, sabemos que sección no depende de especialidad. Sección no depende del alumno. Sección no depende del curso. Sección no depende del docente, ni depende de la oficina. Sí, porque fíjense que acá tengo la oficina CB214 y le corresponde sección U, y acá tenemos CB214 y le corresponde la sección B. Entonces sabemos que eso debe ser una tabla de ruptura, digamos, donde hay una relación entre dos que determina la sección, pero no sabemos de dónde depende. Profe, Perdón. Yo ahí además pinté otra. Es esta la que iba pintada. Porque no tenemos claro de quién depende la sección.
Sí, puede ser No. de la combinación, se me ocurre más que del código de alumno, del código de curso y código de centro. Acá me falta algún dato, una fecha, ahora lo vamos a ver en otro ejercicio, que está más claro, ¿sí? Que tiene que ver con los salones donde se dictan clases de gimnasia. Ahí se ve un poco más claro algo parecido. Sí, no me acuerdo, no sé, no me fijé que me Sí, estaba... yo, capaz que ya lo dijiste, pero no entendí. Entonces ahí oficina no es clave, ¿por qué? Porque un profesor puede dar en diferentes oficinas. ¿Será que apago esta? Listo. Perdón, oficina, ¿cómo? Otra vez. Capaz ya lo dijiste, pero no me quedó claro. Ahí cuando pones para profe que no puedo ver el Excel, ¿Será? Me voy. ahí, a donde dice dentro de código curso, Sí. está oficina. Oficina no es clave porque un profesor puede dar en diferentes oficinas. Oficina acá no es clave. Acá, en otra tabla sí, o sea, tendríamos que hacer una tabla número de oficina, qué sé yo, nombre si tiene nombre del salón, ala, capacidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que no depende, esperen que vamos a poner acá el mismo formato. Entonces, a ver, acá estamos hablando de oficina, sabemos que, a ver, vamos a referirnos al salón. Sabemos que, dado un código de curso, yo puedo saber en qué oficina se da. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos, qué sé yo, el código 12698, que es la materia informática 2. ¿Sí? Yo a través del código 12698, ¿puedo saber en qué salón se da? Sí, se da en el salón, vamos a suponer, E654, que el salón E654 es el salón de segundo industrial. Ah, sí, ahí entendí, profe, igual. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, E654, ¿depende funcionalmente de sí? Porque cuando yo me refiero a informática 2, se da siempre en el salón de segundo año de ingeniería industrial. Entonces, eso quiere decir. Ahora si yo digo, no, informática 2 a veces se da en el salón de ingeniería industrial, de segundo año de ingeniería industrial, y a veces se da en el laboratorio 1. ¿Sí? Entonces, ya, si se puede dar también en otro salón, no depende de la materia. ¿Sí? Entonces, ahí podría armar otra tablita de ruptura donde yo tenga el ID de la materia, el ID del salón. Y pueda tener datos de esa relación, como por ejemplo fecha y de acuerdo al tema que se dé. Entonces yo voy a decir que la materia E654 se dio en el salón segundo IND, vamos a suponer que fuera clave, se dio el 12 de julio del 2020 porque se dio auditoría. Y en cambio, la materia E654 se dio en el Labo 1, suponiendo que estos son clave, ¿sí? El 12 de agosto, porque se dio bases de datos. Entonces, acá no hay dependencias funcionales. Las dependencias funcionales se dan siempre con las claves. Lo que no es funcionalmente dependiente de la clave se tiene que ir. ¿Qué quiere decir que no es funcionalmente dependiente? Que yo no puedo deducir ese dato a través de conocer la clave. ¿Sí? O sea, si yo digo, el código de alumno me permite saber la especialidad, sí, si los obligo a que hagan una sola especialidad. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un legajo y ese legajo puede hacer más de una especialidad no es funcionalmente dependiente del legajo. Me lo tengo que llevar. Tengo que armar otra tablita donde tenga legajo y especialidad. Listo, gracias, Ana. Bueno, entonces ese era un ejemplo complejo. Entonces nos queda código de alumno, nombre de alumno y de especialidad,
¿sí? Nos acordamos, vamos a enganchar otro, por las dudas, vamos a ampliarlo. Yo tengo, y de especialidad me lo voy a llevar acá, y voy a traerme el código de alumno. Entonces acá, ¿esto puede ser clave? Sí, esto puede ser clave porque yo no voy a tener más de una vez esa combinación, que el alumno de legajo tanto hace la especialidad industrial. No voy a tener 2 veces ese dato en la tabla. ¿Se entiende? Una vez que lo registro y digo, bueno, qué sé yo, después puedo tener desde qué año de inicio y año de fin que hizo esa carrera, qué sé yo. ¿Se entiende? Si el alumno puede hacer más de una especialidad, me lo llevo a otra tabla. Y acá sí esto puede ser clave combinada. ¿Sí? A ver, después cómo nos queda. Código de curso, denominación y de docente. Ojo, si el docente, como es en el caso de las materias, por ejemplo, de Informática 2, que somos más de uno, ¿qué tenemos que hacer? Me tengo que llevar el docente porque puede cambiar con el código del curso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Me llevaría el docente y me llevo el curso. Y ahí sí, esto también puede ser clave porque esta combinación no se va a repetir. Perdón, código de curso. Que no se me copia. Código de curso. Y acá código del curso. ¿Sí? Entonces, ¿qué atributo podría depender de estos dos? ¿Qué se les ocurre? Alguien que sea funcionalmente dependiente de esa combinación. La materia. No, porque la materia depende de este solo. El cargo. Entonces, vamos a suponer que 1 es Silvia y 2 soy yo. ¿Sí? Entonces, Silvia es 1. La materia, dijimos hoy para respetar el nombre, es la materia E654. Entonces, acá tenemos jefe de cátedra y acá tenemos ayudante. ¿Se entiende? Entonces, con esta combinación, yo puedo deducir qué cargo se trata. ¿En qué condición esto no sería clave? La combinación no sería clave. Donde yo pudiera decir, por ejemplo, que Silvia empezó siendo ayudante de cátedra. Y donde voy a tener, qué sé yo, que inició el 1 del 1 del 2000, empezó como ayudante de cátedra hasta el 4 del 6 del... Uy, desactivé el teclado numérico. Del 2006, ¿sí? Y después, desde el 5 del 6 del 2006 hasta la actualidad, es jefe de cátedra. Y yo, vamos a suponer que empecé el 1 del 2004 hasta la actualidad, soy ayudante. Con lo cual, esto ya dejó de ser clave. ¿Por qué? Porque esta combinación se pudo repetir. Si yo no quiero guardar la historia, ¿sí?, de quién fue ayudante antes y quién fue jefe de cátedra antes, listo, digo, bueno, la combinación esa se puede dar una sola vez. Está el docente tanto, en la cátedra tanto, y tiene este cargo. ¿Se entiende cómo es el planteo? Pero el planteo, digamos, cómo armo las tablas depende estrictamente del planteo. Por ahí yo digo, bueno, no, a mí no me interesa saber cuándo, yo quiero saber quién está en la cátedra ahora. Entonces, esto lo elimino. Y digo, listo, esta combinación no puede repetirse. Yo tengo que la materia esta la dicta el docente este y el cargo que tiene es jefe de cátedra. Y esta materia, este es el profesor y tiene este cargo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense todas las tablas que nos quedaron. Código de alumno, del que se desprende el nombre del alumno. Por simplificar, sabemos que el alumno va a tener un montón de datos.
Código de curso, denominación del curso. ID del docente, nombre del docente. Código de alumno, ID del docente, le asignamos una sección, pero por ahí depende del ID del docente y el ID del curso. No sabemos de quién depende la sección, eso no me gusta cómo queda. Yo pensaría que tiene que ver... No sé con qué tiene que ver la sección. Después tenemos ID de la sección y la descripción, ID de especialidad y la descripción, el número de oficina, el nombre, el ala, la capacidad, el código de alumno, la especialidad que cursa y en qué año empezó y en qué año terminó, el código del curso, el ID del docente y el cargo. Con lo cual, si está ahí, entonces está bien. Y acá hacemos que la oficina dependa del curso. Vamos a suponer que todas las materias correspondientes al segundo año se dan se dan en el salón de segundo año. Profe, una pregunta. ¿Ahí podrías crear otra tabla ID cargo? Sí. Sí, podría, y si sigo poniendo cosas, en realidad debería estar, porque la materia no se va a dictar siempre en la misma. Entonces, en realidad, para que esto nos quede bien, sería ID materia, ID oficina y fecha, donde sí, yo puedo partir de una ID materia y de fecha deducir en qué oficina se dio, por ejemplo. Y ojo que no puse esos dos como clave. ¿Por qué? Porque la materia se puede dar en la misma oficina varias veces. Pero si yo digo, bueno, la combinación de ID de materia con la fecha, bueno, me permite deducir en qué oficina se dio. Yo sé que el 12 de julio del 2003 di la materia informática 2 en el laboratorio. Ya si el mismo día me puedo mudar mientras estoy dando la clase, arranco en el salón y termino en el laboratorio, listo, me dejo de embromar y no pongo clave. ¿Se entiende? Y acá habíamos dicho, ¿qué me habías dicho vos, Nazareno? ¿Qué tabla era? ID cargo había dicho. ID cargo. Si se puede. Sí. ID cargo, descripción. O sea que todo depende del planteo. Normalmente cuando hacemos el planteo en un parcial, no dejamos lo mínimo librado al azar. ¿Sí? Por eso decía en el de los hospitales que ustedes tenían que seguir el planteo, seguir las indicaciones de lo que estaba planteado debajo. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito, yo esto después ya les dije, ya estoy repetitiva, se los voy a subir. Acá tenemos que cada vez que uno pone ejemplos de normalización sale este ejemplo, ya lo vi 35 veces, y dice código del libro, título, autor, editorial, nombre del lector, fecha de devolución. Entonces yo tengo que ver qué se repite. O sea, yo cada vez que tengo este código del libro, ¿se repite el título? Sí, es razonable que un título dependa funcionalmente del código del libro. El autor, ojo, porque fíjense que este libro tiene a Nancy Greenberg y Priya Nathan, ¿sí? O sea que del código del libro no deduzco el autor. Fíjense que me lo llevé acá. Tengo código del libro, título y editorial. Un código del libro va a tener una sola editorial, salvo que el mismo libro sea reeditado, y ahí sonamos, pero no es lo más común. Tengo acá tengo el código del libro y el código de autor y nombre. Y después, esta es la tabla de ruptura, donde yo tengo el código del libro, el código del lector, cuando lo saco de la biblioteca y cuando lo devolvió. ¿Se entiende por qué quedó así? Este es de los ejemplos más fáciles. A ver, me vuelvo acá. ¿Sí? Tengo el código del libro, me permite deducir el título y la editorial, y acá volvemos a lo mismo. Yo puedo tener ID editorial. Entonces, para ustedes que estaban muy contentos pensando que ya sabían usar bien Access, fíjense que en realidad todo lo que hay para aprender. Y no es una cosa que a los que damos esta materia nos dan un ejercicio y nosotros al toque podemos deducir mágicamente todas las relaciones. Hay programadores que se equivocan, analistas que se equivocan, profesores que nos equivocamos, ¿sí? Esto hay que analizarlo muy finito. Bien, avanzo un poquito más, así no lo hago tan largo. Bueno, este era el de los animales, era bastante
bastante hincha, porque acá, por ejemplo, teníamos que ver, por ejemplo, que tenemos una fecha, el animal, digamos, dado un animal, la especie sí depende de ese animal, ¿sí? El canario siempre va a ser un ave, pero un ave no siempre va a ser un canario, ¿sí? Voy a tener, fíjense, que el sector de quién depende, ¿de la especie o del animal? Especie. No, fíjense No, que del animal. del animal. Claro. No todas las especies están ubicadas en el mismo sector. Yo tengo a la especie aves, que están algunas ubicadas en A1, otras en A2. En cambio, los canarios están siempre ubicados en A1, ¿sí? Fíjense que acá también toma canarios A1, y tengo, por ejemplo, la tacuarita, que es otra ave, que está ubicado en el sector A1 siempre. Sí tenemos los canarios, bueno, ahí tenemos, esperen, porque di el mismo ejemplo. Canarios y tacuaritas están siempre en A1, pero halcón, que también es ave, está en A2, ¿sí? Fíjense que la cebra está ubicada en E3 y el caballo también en E3. O sea, eso no nos permite deducir si depende de la especie o depende del animal, pero sí, analizando acá, me doy cuenta de que sector no depende de la especie, sino que depende del animal. Entonces, cuando deduzco de quién depende, ven que tengo acá animal, descripción, y de especie, sector. ¿Sí? No, en realidad el sector tendría que ir acá. Está bien, no depende del animal. Está bien. ¿Sí? Yo tengo el animal, la descripción, que me permite saber que el animal en qué sector está. No hay un animal que esté en dos sectores distintos. No tengo los canarios en un lugar y en otro. ¿Sí? El legajo también depende del animal, profe. El legajo, no lo sé. Vamos a analizarlo. No, porque fíjate que al animal... Ah, sí. Canarios, bien. Tenés razón ahí. Entonces, estábamos acá. Ana, esa tablita era porque era el legajo del cuidador. Esa está normalizada, es una tabla que no es la original. Bien, bueno, pero está bien lo que planteó ahí. Por ahí, ¿sabés Sí, qué? pero por eso tiene razón. No, sí tiene razón, pero no porque, digamos, sería por ahí el cuidador que está a cargo de ese animal, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo pondríamos. Pondríamos el legajo. Sí, eso lo pensé y después me olvidé. Por ahí hay cosas que me voy acordando mientras duermo y lo voy viendo. Entonces tenemos animal, descripción, y de especie, sector, legajo. Y de especie, descripción. Legajo, nombre, especialidad, ¿sí? Qué sé yo, a qué se dedica. Después tengo animal, el legajo, la atención. Fíjense que en todo se repite la atención y el legajo, digamos. ¿Qué animal? ¿Qué legajo? En realidad, si el legajo dijimos que no, esto se lo sacamos. Lo vamos a pasar acá. Sí, porque esto lo hice antes de deducir que el legajo dependía del animal. Bueno, entonces acá tengo el legajo, perdón, tengo el animal, la atención que se le dio y si es comida. Después animal, atención, otros. Después animal, atención, traslados. Animal, atención, veterinario, y acá en todo esto debería ir fecha. ¿Fecha está en todos? Sí. ¿Esas serían rupturas que salen de animal? Esas serían todas rupturas. Sí. Donde tendría que tener una tabla de, qué sé yo, de comidas, de otros que pueden ser, de traslados. Sí, podría ser un ID tipo y tener dentro del tipo que traslado, que visita al veterinario, que otros, que puede ser X o comida, sea un tipo de atención. Vamos a suponer, a ver qué tenía en atención, porque no era un poco claro acá el 10, el 15, no sé si serán las horas, los minutos. Podría ser que esto nos quede así. Animal, fecha, tipo de atención
y qué sé yo, el detalle, no sé. Y que nos quede otra tablita donde tengamos ID de atención y la descripción. Donde yo acá ponga, qué sé yo, que la atención que puede ser traslados, visita, consulta veterinaria. ¿Se entiende? Sí, sí, y Ana, una cosa más, sector, ¿no puede ser una clave combinada entre la letra y el número? Sector, ¿dónde lo tengo? Acá. Que sea una clave combinada ¿de quién? ¿Animal y sector? No, porque un animal va a estar siempre en un sector. Sector depende funcionalmente de animal. Depende solamente de la letra del sector, me parece, porque A es de aves y E es de equinos. Es de aves, es de equinos. Sí, pero en realidad no digamos, eso es cómo se conforma la clave, cuando lo voy cargando, pero en realidad la clave, está bien la observación, pero en realidad es un solo campo. Ah, ¿Sí? bien, bien. Sí, eso se puso porque eran jaulas o eran corrales terrestres. En eso tenía que ver, pero no, eran sectores, porque eso era un dibujo muy grande de un zoológico y tenía sectores de jaulas, entonces había jaulas grandes, jaulas más chicas, en diferentes lugares, y después había como corrales donde había otra serie de, fíjate que están las terrestres y las aéreas, venía por ahí. Entonces, bueno, más o menos lo tenemos así. Esta tabla no tiene clave, ¿sí? Por ahí esas son preguntas de parcial. Si yo pudiera decir que esto es clave, una clave compuesta. Y no, porque yo por ahí el animal, qué sé yo, al canario el 12 de octubre, lo alimenté y además lo llevé al veterinario. Los atendió el veterinario, vino a visitar a todos los canarios. Entonces, animal y fecha no podría ser clave. Sí podría ser, decir, bueno, animal, fecha y tipo de atención podría ser clave. Sí y no, porque por ahí yo al animal, al canario, el 12 de octubre, lo alimenté a la mañana y lo alimenté a la tarde. ¿Sí? De acuerdo a las restricciones que yo voy poniendo, es que algo puede ser clave o no. ¿Sí? Y no es que, digamos, hay tablas que pueden estar sin clave, pero ¿por qué yo pongo clave? Porque si no, no le pondría clave a ninguna y zafo. ¿Sí? Pero en realidad cuando yo pongo clave es porque específicamente quiero que una combinación no se repita. ¿Sí? O sea, yo ¿por qué pongo por ahí clave el DNI de la tabla de los alumnos de la facultad? Y porque no quiero que pongan dos alumnos con el mismo documento. ¿Sí? Para poder identificar que cuando me refiero a un documento me refiero a tal y no a cual. ¿Mm? Bueno, en el ejercicio 6, bueno, acá había, en este 7, bueno, yo les puse nombre, nos quedan muchos por analizar, no me quiero ir tanto de tiempo. A ver, en el ejercicio 6, era nombre cliente, todos los que corresponden a factura son siempre más o menos así, más o menos como tenemos acá. Qué sé yo, número de factura, tengo fecha, tengo un ID de vendedor y un ID de comprador, ¿sí? Donde tengo un ID de vendedor nombre, un ID de comprador nombre, tengo quit, un tipo de IVA, ¿sí? Quit o quill o DNI, lo que fuere. Esto no va acá. Bueno, después voy a poner número de remito, el renglón, ¿sí? Donde después tengo un número de remito, fecha y de vendedor y de comprador. Siempre las facturas o los remitos tienen esto, digamos, donde yo tengo el número de remito, que es la clave, y tengo la fecha y el de vendedor y de comprador, dependen del número de remito o el número de factura, ¿sí? Después habría que ver, acá yo puse, acá parece que todas las facturas tienen su remito, ¿sí? Este remito total no sé dónde me quedó, lo borro, después lo veo. Bueno, entonces después tengo número de remito y renglón, donde esta es una clave compuesta, ¿sí? Yo voy a tener, qué sé yo, que el remito 125 en el renglón 1, hay virome, 3 virome y el IVA que tienen las virome. El IVA que las virome no tienen IVA. Sí, tienen IVA el 21 o el 10,5, por ejemplo. Y el total que compró. Después puedo tener, bueno, tengo que decir, por ejemplo, si una factura le corresponde un ID de remito, es si obligo a que todas las facturas tengan su remito antes,
¿sí? Esto, digamos, habría que ver, ya es muy específico. Pero normalmente siempre vamos a tener, para una factura vamos a tener el número de factura, del que depende la fecha, el vendedor que lo atendió y el comprador que compró, ¿sí? Y después, como una tabla de ruptura entre las facturas y los artículos, voy a tener el ID de la factura, el número de renglón, el artículo, ¿sí? Y de eso se va a desprender la cantidad, por ejemplo, y el subtotal, ¿sí? Más o menos todas las que tienen que ver con facturación se manejan así. ¿Se entiende o les quedó alguna duda? Fui medio rápido porque me parece que por ahí es un ejemplo que ya tienen. Sí, más o menos entendido. Más o menos sí. Yendo rapidito. Bueno, después tenemos donde tenemos el torneo, el año, el ganador y la fecha de nacimiento del ganador. Bueno, ahí tenemos el ID del torneo, el nombre del torneo, el ID del ganador y la fecha del nacimiento. Después tenemos el ID del torneo, el ID del ganador y el año. ¿Sí? Entonces podríamos decir que acá la clave sería, perdón, la subo acá, sería el ID del torneo y el ID del año me permitirían conocer quién ganó ese torneo ese año. ¿Sí? O sea, no hay, el ganador lo puedo deducir a través de el ID de torneo y el ID del año, y el año. No va a haber más de un ganador ese año para ese torneo. ¿Se entiende? En cambio, si yo junto ID torneo con ID ganador, sí puede ser que un determinado deportista gane ese torneo más de una vez. ¿Sí? Bueno, hay varios ejemplos. Yo si quieren se los subo así, es como para que ustedes tengan una idea de cómo arrancar. Voy a despintar todos los amarillos o se los dejo para que ustedes lo vean, pero no es algo que está perfecto y elaborado. Es como para que tengan para arrancar, para que vayan viendo ustedes las dependencias funcionales. ¿Sí? La idea de esto era trabajarlo en clase, no era subirles algo hecho a modo de apunte. ¿Estamos? Bien. Ok, Ana. Bueno, chicos, no me quiero pasar más con el horario. Sí, no sé si vos les querías decir algo. Yo un poco lo que les planteaba era, esperen que dejo de compartir acá. Bueno, ejercicios resueltos tienen. Yo les planteaba que vamos a tener en octubre para la resolución de trabajos prácticos que adeuden, ¿sí? Vamos a tener la fecha del parcial, dijimos el 15 de octubre y la primera semana de noviembre el recuperatorio. Y... Ana, perdón, a mí me gustaría que los recuperatorios fueran la otra semana, porque tenés recuperatorio de los trabajos prácticos primero. Pero el recuperatorio de trabajo práctico me parece que no los necesitamos a ellos, que lo hacen offline, digamos, salvo que sea un tema de defensa de proyecto o de defensa de algo así. Suponete, el de base de datos lo pueden corregir a lo largo de octubre. Yo no necesito emplear clase para eso. Por ahí el de auditoría y sistemas tampoco. No sé si hay alguna clase donde se requiera, digamos, evaluar eso. Bueno, después veremos. Vemos. Sepan que va a ser entre el 5 y el 12. Una de esas dos fechas es recuperatorio. Recuerden que se recupera los parciales del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre. Y el recuperatorio de trabajos prácticos, que lo vamos a hacer a lo largo de octubre, se recuperan solo los trabajos prácticos del segundo cuatrimestre. Los que están, los que deben del primer cuatrimestre, en cuanto a nosotros, en la materia están libres. ¿Sí? Respecto de lo que pregunta ahí Micaela Ascúa, pregunta si los TP que tienen entrega el 28 de septiembre son sobre el proyecto. Los que son sobre el proyecto están aparte. Yo puse como 0, digamos, como arranque el de sistemas de información, y después le puse el 1 y el 2, creo que numeré, o el 2 o el 3, y están aparte, están como proyecto. La verdad es que no me acuerdo, estaban las fechas, estaban puestas, no me acuerdo si es el 28 de septiembre, pero yo se los dije en clase, y así como los dije en clase, los puse ahí. Después ahora no me acuerdo en este momento qué fechas eran, pero no tengo el papel acá. Pero exactamente lo que dijimos en clase fue ahí, y están aparte.
Y la semana que viene lo que yo voy a hacer es tratar de armar, digamos, o manejar planillas de Excel con datos, con grandes planillas con datos, como para armar directamente la base en Access, y la voy a ir normalizando a medida que la vayamos viendo, para mostrarles cómo se hace, porque esa es una cosa que generalmente les dan, una planilla de Excel, y hay que ir armándola y normalizando de acuerdo a los datos que tiene. Así que esa yo la voy a hacer completa, y la voy a importar a Access para que vean cómo se arma el sistema. Voy a trabajar con una base de animales muy parecida a la que tenía Ana recién, pero bueno, por eso les decía que hay algunas cosas que están y otras que no, para no confundirlos. Y nada más eso, y después nos vamos a dedicar a armar formularios, y les voy a dar fechas de acuerdo a lo que vea, por eso les puse tan cercana la fecha de entrega, porque de acuerdo a lo que vea, yo ya voy a ir poniendo algunas fechas donde nos reunamos para hablar de lo que ustedes entreguen, para ir viendo lo que negaron y corrigiendo lo que entregaron, para ir ya trabajando directamente sobre el proyecto. Así que bueno, eso es para la semana que viene lo que está programado, y después formularios y trabajar en clase y el proyecto en paralelo. ¿Algo más, Anita? No, nada más. Por parte mía, nada más. Más trabajos prácticos que estos no hay, ya está todo. En base a lo que usted, profe, nos había dicho acerca del TP que habíamos hecho de las empresas, lo de auditoría, que por ejemplo ahora nos había puesto la consigna de que teníamos que agregar el logo. ¿Eso lo agregamos sobre el mismo archivo que le entregamos o en otro archivo aparte? No, todo nuevo hagan. Todo nuevo, porque hay gente que me dice, tenía que corregir, después yo no sé lo que ya entregaron y lo que hay que corregir. Entonces pónganme los archivos nuevos en la parte donde empezamos con el proyecto, ¿sí? Ah, perfecto, profe. Ok. Agreguen todo lo que haya que agregar, no arrastren cosas, porque si no después no sabemos qué está corregido y qué no. Okay. Tienen lugar para varios archivos. Bueno, Profe. Sí, Micaela. O sea, mi duda era esa, porque en donde dice la entrega 1 y la entrega 2, está subido algo que dice proyecto hospital, y pide hacer, digamos, lo del logo. Dice, yo me refería a si era sobre el hospital o sobre la empresa que habíamos hecho cada uno en grupo. Otra vez, no, están todos, a ver, espérate que si puedo tomar, no sé dónde los tengo, pero quería mostrarles qué era, porque no sé por qué quedan cosas que no son de este año, no sé de dónde las sacan ustedes, porque la que encontraron el otro día, que decía 2019, yo no la puse y no la encontré, no sé de dónde la sacaron. Entonces están sacando cosas de lugares donde que realmente no sé decirle de dónde la sacan. Todo lo que es del hospital es del año pasado. No, porque en la tarea de la entrega 1 del 28 de septiembre está cargado un archivo que dice Proyecto Hospital 2020. Y hay consignas, entonces yo no sabía, como usted había dicho que iba a ser sobre nuestra empresa. Te vuelvo a repetir, mándenme la pantalla porque yo no la tengo. Ana, por favor, déjame compartir una pantalla. Ah, no te llegué a poner de confitrión, perdón. Ahí está. Listo. Mira, si estás viendo, ahí tenés lo que es la entrega 1 y la entrega 2 es similar. Y dice 2020, no se pueden confundir con lo del año pasado, chicos. Está muy claro lo que es una cosa y lo que es la otra. No sé de dónde sale porque te vuelvo a repetir. Me volvieron a decir el otro día también que había un trabajo práctico, no sé, una entrega de un proyecto, que era de sistema, que decía 2019. No lo pude encontrar. No sé de dónde lo sacaron. Y ahora vos me decís esto es lo mismo. No. Fíjense que dice bien clarito 1 y el otro que es el 2. Están exactamente con ese formato y dice 2020, no se pueden confundir. ¿Está? Ahí están. Esos son los que van. No hay confusión porque está bien claro que dice 2020 y no es hospital. Lo que sí, Ana, por favor, fíjate a ver si vos lo encontrás, porque yo no lo veo. ¿Qué es lo que están sacando? Que le borré el logo, le borré todos los trabajos y no lo pongo. A ver, pasa que capaz si no ponemos alguno de ellos que te muestre
Está dentro de lo que es la tarea. O sea, donde entregar la tarea hay un archivo cargado, 2019. Ah, ese dato sirve. Bórralo. No, yo no los vi, ¿eh? Debe ser, si los que cargabas vos el año pasado, ¿te acordás que estaba, que uno abría el siguiente? Y si uno no lo modifica, cuando se crea el curso en Moodle, digamos, si es copia del anterior, yo tuve que borrar todos los trabajos prácticos, porque me quedaban todos los trabajos prácticos abiertos como este año. Todos los trabajos prácticos. Yo los borré. Yo los oculté a todos. Pero yo esa tarea, no sé, están todos los trabajos prácticos del año pasado, pero están todos ocultos. Trabajo práctico de compañía de seguro. Ya está. Son estos, no hay confusión, dice Informática 2020, no es hospital. Después se borrará todo lo que falte, ya está. Después lo veremos. Eso no, hay no uno sé, que dice entrega uno de proyectos, ¿será eso? Esos son. Sí, pero estoy viendo a ver qué es lo que dice proyecto entrega 2, proyecto entrega 3, todos esos son los que son. Sí, no hay nada que diga hospital. A ver, que buscamos, a ver qué dice hospital. Yo tengo miedo de borrar En proyecto, profe, el que dice hospital sale en la tarea, o sea, uno abre esa sección donde después te deja subir el trabajo y el archivo que subieron ahí es el que dice 2019. Dentro de la sección proyecto, no claro. dentro de la sección base de datos. Claro, pero si volvés, no sé si una página anterior o después, sí te sale el de 2020. A ver, ¿alguien tiene la compu prendida que yo les dé el control para que le muestren a Silvia? Porque eso yo como no lo cargué, no estoy al tanto de cómo es. Pero... yo comparto, si no. Dale, Candela, espera que te tengo que poner de coanfitrión. Espera. Va, creo que si no, no te deja, ¿no? Parece que no. A ver. Por lo menos en fundamentos hacemos así. Ahí está, Candela, ahí te puse. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ves que el archivo dice 2019? Bueno, no sirve, bórralo. Lo borramos. Ya está. No, porque fíjate que aparte dice 6 de septiembre de 2019. No sé de dónde, ya te digo, yo no lo vi. Lo borramos y lo vuelvo a cargar. Déjame, no suba nada. Mañana, fíjate que dice que vence el 6 de septiembre de 2019, no puede ser. Está mal eso. Bueno, yo lo borro mañana y total no subieron nada y tienen 4 días todavía para terminar. ¿Estamos, chicos? Bien, Ana, una cosa. Yo quería ofrecerle, yo tengo en el trabajo donde estoy, tengo el RP Tango. Si quieren, en algún momento lo puedo mostrar como para que todos vean lo que es un RP completo y cómo funciona y para que no sé, si lo quieren. A mí me parece buena la idea. Todo aparte de lo que le aporta a tus compañeros, que por ahí vos ya estás trabajando y un poco haces, digamos, ya estás en la profesión antes de recibirte, está bueno. Así que sí, no sé si acá donde manda capitán no manda marinero, pero a mí me parece lindo. Yo, por ejemplo, Bien, el tango... por ahí si quieren un día nos conectamos fuera, yo se los muestro y después comparto pantalla y lo vamos viendo. Yo tengo acceso de mi casa al tango, así que... Ah, está bueno. ¿Dónde trabajas, Facundo? En JMA, es una empresa fabricante de llaves. Buenísimo. Sí, a mí me tiene encanta. el módulo de stock, el módulo de compra, ventas, administración, o sea, tiene un montón de módulos muy buenos. O sea, muy representativos de lo que es un RP. Ah, bueno, eso está bueno. Sí, a mí me interesaría después, si vos decís, y lo podemos ubicar una fecha. Veremos la fecha. Bueno, chicos, veremos la fecha. Gracias. Bueno, cualquier cosa, acuérdense. Uy, hoy nunca me ha sonado tanto el teléfono. Bueno, cualquier cosa me contactan al mail o por Teams. Listo, gracias. Chau, chau. Chao, chicos.